Lo que yo quiero en este momento hacer, hermanos, es que todos estemos conscientes de lo que el libro de Génesis nos está tratando de decir hasta este momento. Bien oraba uno de los hermanos que decía: venimos a escuchar la palabra de Dios. Venimos a que nuestro oído esté atento al consejo, a la guía de Dios. No del espectáculo humano, sino de la guía de Dios. Entonces, hasta este momento el capítulo 4, ¿sí? Que por cierto el capítulo 4 es interesante cómo se lo dedica a un personaje, a Caín. Vamos a tener 3 prédicas acerca de Caín. Pero quiero que estemos conscientes del por qué. Y el hecho de que estudiemos Génesis significa que estamos viendo los orígenes, los principios, el por qué comenzaron las cosas. Dicen por ahí un dicho muy sabido y muy elogiado: el que desconoce la historia está irremediablemente condenado a repetirla. Y el ser humano la está repitiendo. Y el ser humano la está repitiendo. Entonces, lo que vamos a ver es las consecuencias del pecado. Entonces, joven, adulto, mujer, varón, que estén aquí, yo mismo, debo de estar consciente de lo que el pecado implica en tu vida y en la mía, para que no lo hagamos menos. Pecado. Y ya nos definieron qué es el pecado: que errar en el blanco, que no hacer la voluntad de Dios, etcétera. Efectivamente es no seguir los preceptos de tu Creador. Preceptos eternos. No hablo de la ley, hablo de preceptos eternos. Muy bien, comenzamos. Las consecuencias del pecado, según el estudio que estamos llevando de Génesis, son los siguientes. Y el más importante, ¿cuál fue? El pecado trajo como consecuencia la muerte. La muerte, esto es separación de Dios y el hombre, separación física y separación espiritual. Hermanos, por ahí andan diciendo, y me consta en algunas publicaciones que he visto de Face, que ustedes comparten, y qué pena, donde las prédicas son coaching. ¿Saben lo que es un coaching? Agarra un versículo y 30 minutos hablando de tú puedes, échale ganas, eres el campeón, que esto y que el otro. Y no se habla de los preceptos bíblicos. Y si te incomoda el precepto bíblico, qué bueno. Aquí no estamos para caerles bien. Aquí no estamos para que el predicador, qué bárbaro, qué bien llegó a mi vida, sus palabras, mis palabras. No, tiene que ser la palabra de Dios. ¿El pecado incomoda? Sí. Y qué bueno que te incomodes, porque es Dios el que nos está hablando. Y entonces el pecado ha sido tan fuerte que vean las primeras repercusiones que llevamos hasta el capítulo 4. Y más o menos los estudiosos no se ponen de acuerdo cuántos años llevábamos aquí. Se calcula que entre 100 y 140 años. Desde que Adán y Eva fueron creados hasta Caín, más o menos 140 años. Y veamos qué hizo la humanidad entre 100 y 140 años. A la mujer se le dijo: dolor cuando tengas hijos, consecuencias del pecado.
Al varón le es dado el control de la relación entre hombre y mujer. ¿Verdad, mujeres? Y muchas, Si esto no es así, estamos en contra del diseño de Dios, aunque nos dé risa. La tierra es maldecida a causa de la desobediencia del hombre. Hermanos ecologistas, uníos, no van a hacer nada. Con dolor obtendrán lo necesario para sobrevivir. Wow, y los jóvenes dicen, ¿por qué tenemos que trabajar? Consecuencias del pecado. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, con el sudor de tu frente, no del de enfrente, con el sudor de tu frente. Fueron echados del huerto del Edén. Las emociones y los sentimientos se descontrolan. Oímos la predicación cuando Dios le dice a Caín, Caín, estás enojado, contrólate. ¿Se acuerdan que Dios le dijo eso? En una conferencia que fui aprendí esto, hermanas, varones. Las emociones son reales, pero no determinan la verdad. ¿De acuerdo? Tú puedes estar emocionada, triste, acongojado. Sí estás. Es real. No pueden negar que estás enojado, que estás solo, triste, desventurado y desgraciado. Sí lo estás, pero no determina tu verdad. Que estés enojado con tus papás no significa que tengas la razón o que ellos ya no te quieran. Dios se lo trató de decir a Caín. Caín no hizo caso. Se dejó llevar por sus emociones. Esto significa que las emociones nos pueden llevar a cometer crímenes. Ejemplo, Caín, el primer homicida del mundo. Ahí está, el primer homicida del mundo. ¿Qué otras consecuencias? El pecado comienza a traer más pecado. Hermanos, si no entendemos esta situación, difícilmente vamos a entender cómo está el mundo en la actualidad. Si creemos que el mundo va a cambiar, no va a cambiar. No va a cambiar. Por más que oremos por la paz, por más que oremos por esto, no va a cambiar. Se va a poner mucho peor la situación. El primer crimen juzgado y la primer sentencia. Órale, Caín, vas a ser errante. Esa fue su sentencia y fue juzgado. El primer desterrado a causa de un crimen. El primer remordimiento sin arrepentimiento. En realidad Caín tenía un remordimiento, pero nunca se arrepintió. Un reclamo a Dios acerca de la sentencia. Todavía le reclama Caín a Dios. Esto va a ser muy duro para mí. Pero no le dolió haber matado a su hermano. Y como nos dijeron en las predicaciones pasadas, no se había visto algún crimen, no se había visto algún homicidio hasta ese momento. Se cumple muestra de gracia y de misericordia ante un asesino. Dios tiene compasión de Caín. Lo pudo haber matado por el crimen que cometió, pero le da oportunidad que se vaya, que sea desterrado. Se cumple la sentencia de parte de Dios hacia el culpable. Hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí va las consecuencias del pecado. Hermanos, hermanas, las consecuencias del pecado no son menos, son muy impactantes a nuestra vida. Si tú te preguntas, ¿por qué mi situación emocional, física, económica, espiritual está así? Mucho es por consecuencia del pecado. Del pecado que lo estoy haciendo menos, del pecado que lo estoy haciendo pequeñito.
y luego decimos, ¿por qué mi vida está así? Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con los pasos, gracias, de Caín. Génesis 4, del 17 al 24. Y dice así la escritura: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio lugar a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Muy bien, ese es nuestro texto de estudio del día de hoy. ¿Y qué podemos sacar de aquí? Bien, primero vamos a ver el árbol genealógico de Caín. Hermanos, ¿no les parece triste el árbol genealógico de Abel? Fíjense cómo el atentar contra una vida termina con algo que alguien hubiera podido hacer, ¿no? Caín, pues no tuvo hijos, porque Abel no tuvo hijos porque fue asesinado. Y Caín, ahí está la descendencia de Caín, Enoc, Irad y los que leímos. Bien, primer versículo 17. Y Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Todos se preguntarán: ¿de dónde salió la mujer de Caín? ¿De dónde? Sencillo, no hay más. Si tenían 100 y tantos años Caín, pues ¿cuántos hijos e hijas no pudo haber tenido Adán y Eva? Que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Acuérdense, hermanos, Génesis no necesariamente es un libro cronológico, no necesariamente, y no necesariamente demuestra cosas científicas, tampoco, sino está mostrando lo más importante. El capítulo 5 dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, pero nomás nos nombran 3: Abel, Caín y Set. Se acabó, pero tuvo más. Imagínense esos 900 y tantos años de Adán y de Eva, pues tuvieron muchos hijos. Entonces, ¿quién era la esposa de Caín? O era su hermana, o era su sobrina, o algún pariente. Hermanos, no nos espantemos. Eso fue allá hace muchos años. No había leyes. No había leyes de genética ni leyes civiles que decían no te cases entre parientes. Pues sabrán que en la actualidad hay usos y costumbres en México. Y en muchos estados de la República Mexicana se siguen casando entre hermanos, entre primos. Sigue siendo para ese pueblo de lo más normal. Que pueden tener situaciones genéticas graves, puede haber. Eso es cierto. Muy bien, ahí está la respuesta a un dilema que muchos dicen: ¿de dónde salió la esposa de Caín? Pues por ahí andaba y la agarró y se la llevó, ¿sí? Tampoco había registro civil. ¿Cómo se casaban antes? Te quiero, me quiero, vámonos. Ahí estaba. No tenían que ir ante nadie, ¿sí? Bien. Caín deja de ser errante
y se establece en una ciudad. Ahora, este castigo que le dieron a Caín de que se fuera es importante. Normalmente nosotros vivimos en comunidad y el mexicano es muy pachanguero con la familia, o niéguenmelo. La familia es primero. Y ahí estamos, que la familia y que la familia y que la familia y que los hermanos y que los primos, todas las pachangas, ¿sí? Para los que están en Facebook y no saben qué es una pachanga en México, es una fiesta. Tiene que estar la familia. Si no, díganme los de las bodas. Los que están planeando bodas dicen, nomás vamos a invitar a 50. Cuando llega la mamá, ¿cómo no vas a invitar a la tía, a la fulana? Que hace 10 años no la ven, pero la tienen que invitar. Y familia tras familia tras familia, y sale muchísima. Así somos. Ok, la familia de Adán y Eva pues ya era grande. Entonces sí fue algo fuerte para él el ser desterrado. De alguna manera, esta sentencia de destierro sí era una pena para quien convive en familia. Nuestras penas actuales, ¿qué es lo que hacen? Te mandan a una cárcel aislado para que no sigas cometiendo crímenes. Y si estás mal de la cabeza, te mandan a un psiquiátrico, pero te aíslan. La disciplina eclesiástica, hermanos, la disciplina en una iglesia es aislamiento. Según Mateo 18, es aislamiento. Entonces, lo peor que le puedes hacer a una persona es aislarla de sus seres queridos. Ahora, si eres un Grinch, el castigo te queda pero a las 1000 maravillas. ¿Sí? De aquí no sé quién disfrutó la pandemia, que ahorita en este momento la está extrañando. ¿Dónde está la pandemia? Porque estaba aislado, no veía a nadie, estaba feliz en mi cuarto. Si dijiste que sí, eres un Grinch. Pero no, a casi a nadie le gusta el aislamiento. Entonces ese fue uno de los castigos más fuertes que recibió Caín. A esa ciudad le da el nombre de su hijo Enoc. Qué contradicción, ¿no? Porque él mató a su hermano, pero le da el nombre a la ciudad de su hijo. Al menos tenía cierta filiación con sus seres queridos, Caín. Dice el versículo 18: y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Bien, comienza la línea de descendencia de Caín. Oigan, qué curioso. Estuve buscando una línea de tiempo para que me diera la genealogía de Caín y casi no la tienen. Se saltan a Set, como que Caín fue borrado. Sin embargo, hay personas que se llaman Caín. ¿Alguien conoce algún Caín? Yo sí conozco algún Caín. Es como se llaman Judas o… Es más, conocí una persona que se llama Jezabel. Dije, ay, caray, no leyeron la Biblia a esas personas. Ok. Perdón, Jezabel, si me estás viendo, discúlpame. Ahí está el registro civil. Muy bien. Pasa una cosa. Lamec, la 5ª generación de Caín, comienza la descendencia a los mandatos de Dios. Ay, ay, ay. Comienza la desobediencia, es que aquí se hace más chiquita. Comienza la desobediencia a los mandatos de Dios al tener 2 esposas. ¿Se acuerdan cuál fue el mandato original? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, a su mujer. Entonces, ¿ya vieron cómo el pecado acarrea más pecado? Lamec tuvo 2 esposas.
comienza la decadencia del hombre. Comienza a haber delirios de querer ser más que los mandatos del Todopoderoso. Y en este caso vemos que fue la quinta generación, que no tiene que ver que haya sido quinta generación, simplemente seguramente entre los hermanos platicaban lo que había hecho el chosno, el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo o el papá Caín. Y ahorita van a ver por qué. Versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y este es el primer dato que se da de una mujer, la esposa de Tubal-Caín. Entonces vemos algunos comienzos de algunas actividades productivas, recreativas o de trabajo. Por ejemplo, Jabal hacía tiendas y criaba ganado. Podemos decir que fueron de los primeros pastores ahí. Jubal, puede decirse que es el padre de los músicos. ¿Sí, Esdras? ¿Tano? Pónganle a su grupo Jubal. Muy bien. Tubal-Caín era forjador de metales. Entonces, si forjaban ya algunos metales, ya vemos que estaba dicen los estudiosos, en la edad de hierro, ¿no? Hacían artefactos para defenderse o para arar la tierra o para más cosas. Entonces vemos aquí algunas actividades ya productivas que fueron realizando, pero las conocemos a razón o a nombre de los descendientes de Caín. Interesante eso. Y dijo Lamec a sus mujeres, si con una es difícil hablar, imagínense, con dos, ¿no? Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. La redacción aquí de Reina Valera deja un poquito que desear, porque vean la redacción que da la Nueva Traducción Viviente y que creo que queda más claro. Cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec, maté. En Reina Valera dice, mataré. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a Caín, si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Ahora, este texto en algunas versiones parece que son 2 personas. Parece, ¿sí? Pero ya oyendo el original, es una persona. Y aquí Lamec comete un homicidio y se justifica diciendo que fue en defensa propia. Ahora, hermanos, ¿era pariente de él? Pues sí, tenía que ser pariente. También mató a un pariente, pero aquí él alega que fue en defensa propia. Ahora, hoy utiliza la misma sentencia, pero aumentada, que Dios le mandó a Caín. ¿Cuál fue la sentencia aumentada? 70 veces Caín, 7 veces a Caín. Aquí serán 70 veces. Por eso fue dicho por Lamec, quién sabe si Dios se lo dijo. Simplemente había escuchado a quinta generación. ¿Qué será? ¿Chosno? A ver, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo,
tatarabuelo. Entonces, tatarabuelo. Gracias, muy amables. Hoy, continúan, hermanos, las consecuencias del pecado. Por un pecado se siguen cometiendo más pecado. ¿Y cuáles son estas consecuencias que podemos ver a través de este relato? El segundo matrimonio registrado en la Escritura. El primero fue el de Adán y de Eva. Aquí tenemos el segundo matrimonio registrado, no que haya sido el único. La edificación de la primera ciudad. Los primeros nietos de Adán y Eva, conocidos por nombres. El primer hombre polígamo. ¿Quién fue? Lamec. El segundo homicidio registrado. Y al parecer por imitación de su abuelo, aunque Lamec alega que fue en defensa propia. Puse abuelo para no saber qué número era de generación. Ya vemos, hermanos, cómo hay más consecuencias todavía de pecado. Entonces, si nos detenemos un poco, podemos llegar a unas siguientes conclusiones. Los pasos de Caín siguen dejando huella del pecado que le antecede. Una pregunta nos podemos hacer todos. ¿Qué hubiera pasado si Caín se hubiera arrepentido? ¿Qué hubiera pasado? ¿El trato de Dios hubiera sido diferente para con él? Puede ser. Pero Dios sabía que no estaba arrepentido. Por eso formuló la sentencia, porque sabía el corazón de Caín. Ahora, hermano, veamos nuestros pecados. Hagamos un análisis de nuestros pecados. La pregunta es, ¿están dejando huella en tu vida? ¿Sí me explico? Lo que yo quiero tratar de decir es que si ya le pediste perdón a Dios con un corazón compungido, contrito y humillado, y en el nombre de Cristo, hermano, ya no te acuerdes. Ahí quedó, ahí muere, dice Dios, que como la grana serán emblanquecidos y serán echados hasta el fondo del mar. Se acabó, listo, borrón y cuenta nueva. Pero si no es así, la bola de nieve va cayendo y se va haciendo más grande en tu vida. Hay una mentira que no has confesado a alguien y esa mentira está creando más mentira, que quizá llegue a un crimen. ¿Estás ocultando algo a alguien? ¿Cometiste algo que a alguien le dañó y no has pedido perdón? Hermanos, aquí estamos viendo que el pecado trae consecuencias graves. El pecado no puede dejarse impune. Es decir, se tiene que haber una paga. Por eso es bien importante que nosotros reconozcamos que le hemos fallado a Dios. Y si le hemos fallado, que le pidamos perdón con todo nuestro ser. Si nuestra vida espiritual no está avanzando, si tu negocio está a punto de la quiebra, si tus relaciones personales con tu esposo, con tu familia, con alguien no está resultando, si te estás despertando a las 3:33 de la mañana y estás intranquilo, no puedes dormir, estás enojado con alguien, es porque el pecado está acechando a tu vida. Peor, si no eres creyente, si no eres cristiano, si no has reconocido a Cristo como tu único y salvador personal, el pecado te va a llevar al lago de fuego.
si no le pides perdón a Dios. ¿Y qué es el lago de fuego? Es un castigo eterno por los siglos de los siglos y ya no hay vuelta para atrás. Esto es cuando Dios nos llame a su presencia por medio de la muerte. Ya no vas a tener oportunidad de salvarte ni de reconocer esto. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Entonces le estoy hablando a dos sectores del público aquí. Los creyentes en Cristo, que ya han nacido de nuevo, que ya le han pedido perdón a Cristo por sus pecados, han creído en Él, lo han recibido como su único y suficiente Salvador. A ellos les digo, si hay un pecado que no has confesado, puede ser que tu vida espiritual no esté creciendo. Tu vida espiritual está estancada. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que tratamos de ir con coaches, con psicólogos, con terapeutas, con psiquiatras para que nos saquen de esa situación. Te doy el remedio gratis y no te cobro. Pues gratis, ¿verdad? Es el pecado que mora en tu vida. Es el que no te deja dormir. Es el que tus enfermedades te está llevando de enfermedad en enfermedad, de doctor en doctor. Es el pecado. Hermanos, ¿lo están viendo en la Biblia? ¿Ven lo que yo veo o no? El pecado está trayendo más pecado y apenas llevamos 100 y tantos años. Lo que viene está tremendo. Y apenas llevamos 4 capítulos. 4. Dice, el ser humano al comenzar a multiplicarse, su maldad se va haciendo cada día peor. Cada día peor. El pecado, hermanos, trae terribles consecuencias. Alguien una vez me dijo, si el pecado fuera como tocar una plancha caliente, nadie pecaría. ¿O quién toca una plancha súper caliente con la mano pelona? Es alguien que está no bien de la cabeza, ¿verdad? Pero como el pecado es agradable, el pecado nos gusta y como que creemos que nadie lo vio, nadie nos está observando, como bien lo dijo Jaime la semana pasada. ¿Qué hizo Caín? Se fue al campo a que nadie lo viera. Si tus pecados están aquí en tu computadora, puede ser que se te caiga hoy y se reviente. Voy a decir una cosa que me va a dar un balazo en el pie. Hermanos, obviamente no voy a decir nombres, pero a esta ciudad va a venir un superartista a talla internacional. Y varios de aquí estaban buscando boletos. Ah, ¿cómo no? El que ya tenga boleto, yo le pregunto, ¿a qué horas va a estar ahí? Mínimo va a estar 10 horas antes. Mínimo. Y si no está numerado, porque se fue a Gallola, 10 horas antes. Ahí está un ídolo del corazón. Aquí cuando llegan 10 horas antes. Es más, 10 minutos antes. ¿Ya vieron? Hasta en el pueblo de Dios. Esa es la pura realidad. Muy bien. El pecado destruye cualquier relación humana. ¿Por qué? Porque el pecado ha contaminado tus emociones, tus sentimientos y tu mente. Y tu mente. Cuando tú estás discutiendo con alguien, pregúntate esto, cuando estás discutiendo que tal candidato o tal candidato
¿Quieres ayudarles a que entiendan o quieres ganar la discusión? La verdad. Queremos ganar la discusión. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos perdiendo el trato el uno con el otro. Si él me cayó mal, la emoción me gana y no el hablar con el hermano. ¿Me explico? Tenemos mecanismos bíblicos para ponerte de acuerdo con tu hermano. Si tu esposa es creyente, es tu hermana. Habla con ella. Tus hijos, si son creyentes, son hermanos, también habla con ellos. Pero en ocasiones nos gana la emoción, nos gana el sentimiento de egoísmo por querer destruir a la otra persona. Y somos llevados como Caín. El pecado acecha a tu puerta. Entonces el pecado destruye cualquier relación humana. El pecado está en cada ser humano. No digas yo no, claro. De aquí, ¿quién es el peor pecador? Levante la mano de aquí, ¿quién es el peor pecador? Ay, los demás, ay, pobrecito, ay, santitos. A ver, San de Atocha. Somos los peores pecadores. ¿Sale, hermanos? Ok, ya se acabó esta prédica, somos los peores pecadores, ahí nos vemos. No, hermanos, hay buenas noticias. ¿Sale? El mundo está de cabeza. El mundo está podrido. Pero ¿saben qué? Hay buenas noticias. Por eso se llama evangelio. Bueno. Evangelio, buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas? El único remedio al pecado es la salvación que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí se oye un amén. Eso hasta los de Facebook escucharon. A ver, los de Facebook, amén. Ay, sí se oyó hasta acá. Muy bien. ¿Ya vieron? Por eso vino Cristo. Si alguien no sabía a qué vino Cristo, vino porque la humanidad está podrida. Y Dios hecho carne vino en la persona de Jesucristo. Vivió una vida perfecta, sin pecado aquí en la tierra. Sin embargo, fue crucificado. ¿Y por qué fue crucificado? Por ti y por mí, para quitarnos la culpa de todo ese pecado. Entonces, la salvación, ¿qué implica? La salvación, ¿qué trae como consecuencia? Sanidad espiritual, libertad emocional, santificación progresiva y como fin último, la glorificación, es decir, la eternidad en presencia de nuestro Salvador. Por eso la persona de Cristo es tan trascendente, tan importante, de tal manera que el tiempo se dividió antes de Cristo y después de Cristo. Los ejércitos del mundo proclamaban su fe en Él. Los grandes sabios utilizaron toda su sabiduría para tratar de conocerle a Él, a Jesucristo, porque fue el que murió por nosotros. Ahora, mis hermanos, tú cuando conoces a alguien, lo amas más. Y lo que estamos viendo de Génesis, estamos viendo cómo hay un Dios santo, todopoderoso, que no puede tener relación con el pecado. Ese es nuestro Dios. Esa es la persona a la cual adoramos. Y ahora, Jesús, quien representa a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Todopoderoso, el gran yo soy, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, vino a morir por nosotros. El Cordero inmolado que dio su vida en rescate por ti y por mí. Y vamos a ver un texto con el cual vamos a terminar, que si entendemos bien este texto, hermanos, vamos a poder captar en toda su magnitud lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y dice así la Escritura: pues para esto fuisteis
llamados. Hermano, si alguien de aquí se le ha hablado de la salvación, si alguien de aquí se le ha testificado acerca de Cristo, Dios te está llamando. Muchos de aquí dicen, yo estoy buscando a Dios. No. La palabra de Dios dice, no hay quien busque a Dios. Ni uno hay. El que estés aquí el día de hoy no es casualidad. Dios lo utilizó para que escucharas esto. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. ¿Por quién? Por nosotros, por toda la humanidad pecadora, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿De qué estamos hablando en Génesis? ¿De las consecuencias de qué? Del pecado. Cristo no tuvo pecado, ni uno, aunque le encuentres, no tuvo. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ahí va lo que él hizo. Pongan mucha atención. Quien llevó él mismo nuestros pecados, vean, desde Adán hasta ahora fueron llevados esos pecados, los tuyos y los míos. Los que levantaron la mano que son de los peores que somos los peores pecadores, no, a nosotros, a ti y a mí. Los demás también son pecadores, pero pecadorcitos. Quien llevó él mismo nuestros pecados, aún de los pecadorcitos, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando ¿qué? Muertos, separados, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Físicamente tal vez. Si tú viniste a Cristo con diabetes, vas a seguir con diabetes, ¿eh? Pero si tenías una enfermedad emocional, espiritual, Él te va a sanar, porque Él está perdonando tus pecados. Hermanos, no es el psicólogo, no es el terapeuta, no es el coaching, no es el sensei. Solamente Cristo, solo a Cristo. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas y los descarriaditos. Pero ahora habéis vuelto ¿quién? Al pastor y obispo de vuestras almas. ¿No son buenas noticias? ¿No son hermosas noticias que a pesar de nuestros pecados, Cristo nos ama tal cual? Pero que Él quiere que creamos en Él, en el sacrificio que Él hizo, y que te duelas del pecado que le hayas cometido y que le pidas perdón a Dios. Y si tienes algo que restituir, hazlo. Entonces mi invitación es para los que no han creído en Cristo, los que no se dicen cristianos, creyentes, hijos de Dios, aleluyos, como se les quiera llamar. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si hoy tú quieres creer en Cristo, Dios te está llamando. Dios te está diciendo, ya oíste, cree en mí. Y yo les invito, para ponernos en oración con nuestro Dios, que inclinen su rostro y cierren sus ojos y oremos de la siguiente manera.